buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Una importante cantidad de noticias, algunas buenas, muy buenas, otras ciertamente preocupantes, revientan el celofán en esta madrugada del viernes 18 de enero. Al grito de sí se puede, caraqueños acudieron al Cabildo Abierto del Valle. ¿Recuerdan ustedes la convocatoria, la invitación que hizo en este espacio el dirigente comunitario Alonso Becerra desde la parroquia del Valle? Bueno, no fue una reunioncita de ciudadanos. No fue una pequeña conversación. Se los digo yo que he estado en centenares de pequeñas conversaciones porque en el Valle hay una situación compleja, complicada, de hostigamiento, de violencia por parte no solamente de elementos de la fuerza pública, sino de estos sapos, delatores, mal llamados patriotas cooperantes o colectivos. Sí, recuerden, el MBR 200, el Movimiento Quinta República después y el PSUV en Caracas nacieron en la parroquia del Valle. Bueno, ayer fueron miles de habitantes de la parroquia del Valle los que acudieron al llamado de la Asamblea Nacional para realizar este cabildo abierto en compañía del diputado José Guerra. También esto hay que decirlo, hay muchos sitios donde es ahora con el tema de los cabildos abiertos que están conociendo al diputado del circuito. No es el caso del Valle. En el caso del Valle, el diputado José Guerra, economista eximio, exdirector, ex miembro del directorio del Banco Central, exdirector de la Escuela de Economía de la UCB, etcétera. Una persona con una gran cantidad de logros profesionales, sin embargo, ha estado día a día con sus vecinos del Valle, día a día con los vecinos de Coche, día a día con los vecinos de San Antonio y demás barrios que integran esa comunidad, que son su electorado y que son los ciudadanos con los cuales tiene directamente responsabilidad. Eso ocurrió ayer en la parroquia El Valle, aquí en Caracas, pero simultáneamente está ocurriendo un importante cabildo abierto también en el sector norte de Caracas, en el Recreo, en Las Palmas, un cabildo abierto también muy nutrido. Los carabobeños volvieron a llenar las calles de Valencia con un cabildo abierto en el día de ayer. Se realizó también el primer cabildo abierto en Maracaibo. Habitantes de San Diego, allá en Carabobo, se congregaron en un cabildo abierto masivo. Y hubo también masiva participación en el estado Táchira, concretamente en Rubio, en estos cabildos abiertos. Toda esta información que viene en los medios electrónicos en la mañana de hoy. También nos dice, en este caso, la agencia Reuters, lo siguiente sobre diversas protestas que se han producido a lo largo del día de anteayer y ayer en nuestro país. Protesta de trabajadores de Agropatria en Cagua, estado Aragua, terminó a perdigonazos y bombas lacrimógenas. Por cierto, también en Cagua, entonces el municipio Sucre del estado Aragua, hubo en horas recientes un muy importante cabildo abierto en esa localidad. Repito entonces el titular: protesta de trabajadores de Agropatria en Cagua terminó a perdigonazos y bombas lacrimógenas. Jubilados del Ministerio de Transporte Terrestre protestan en Chacao. Docentes mirandinos tienen un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad por apenas 4 bolívares. Docentes en Cuba, estado Miranda, alzaron su voz de protesta por un salario digno en los valles del Tuy. Hablando de los valles del Tuy, hubo enardecidas protestas ayer en Charallave. Hubo disturbios públicos, hubo cauchos quemados en protesta por fallas severas en el servicio del ferrocarril que conecta a esa importante población con Caracas. Maestros trujillanos participaron en 80% en el paro nacional. Ojo con esto, este fue el paro
previsto para ayer, convocado para ayer 17, y cuyas razones fueron explicadas en este espacio no por un gremialista, no por un sindicalista, sino por un investigador del sector de educación, la experta en políticas públicas Olga Ramos, que nos explicaba cómo, independientemente de cualquier convocatoria a paro realizada por el liderazgo gremial, la realidad del sector educativo es que se está parando por sí solo. Quien está convocando el paro, no convocando, quien está obligando a un paro de la educación es el gobierno nacional, es Aristóbulo Turiz, es Nicolás Maduro, porque los maestros venezolanos no tienen ni siquiera pasaje con que llegar a sus centros de trabajo. Entonces, repito, la información: maestros trujillanos participaron en un 80% en el paro nacional, docentes del eje Guarenas-Guatire protestaron y se declararon en paro técnico, educadores del Tamacuro tomaron las calles por sus reivindicaciones. Recuerden ustedes la explicación que nos dio acá Olga Ramos a propósito de este caso. Docentes que estaban en el ámbito jurisdiccional de la gobernación del estado, es decir, eran docentes estadales, fueron trasladados administrativamente a la nómina del Ministerio de Educación, pero en lugar de trasladarlos con sus respectivas jerarquías, recuerden ustedes que el escalafón docente implica un conjunto de reconocimientos por años de servicio, por cursos realizados, por posgrados realizados, etcétera. Bueno, en vez de eso los trasladaron a todos como con salario mínimo. Eso fue lo que hicieron con centenares de maestros allá en del Tamacuro, y a eso respondió esta protesta de la que dan cuenta hoy los medios electrónicos. Cuando dicen: educadores del Tanos tomaron las calles por sus reivindicaciones, docentes del Estado Lara protestaron con zapatos rotos por sus bajos sueldos. Estas son algunas de las informaciones que con toda certeza en minutos próximos desgranará y explicará con mucho mayor detalle nuestro destacado colega Pedro García Otero. Al margen de toda esta situación, tenemos también el drama del agua. Mientras Nicolás Maduro, ustedes saben que a mí no me gusta personalizar la política, ¿no? Yo creo que esa es una característica más bien de los regímenes totalitarios. Los regímenes totalitarios, en vez de, por ejemplo, debatir con los planteamientos políticos, constitucionales que hace el diputado Juan Guaidó, por ejemplo, bueno, se para a la contraparte del poder autoritario y dice: bueno, porque ese muchacho no sé qué cosa. Así son ellos, pues, repito, groseros, y en ese afán de descalificar los planteamientos, descalificando a quien los hace. Repito, por esa razón a mí no me gusta personalizar la política, pero hay ofensas que vienen de boca de un personaje en particular. Este país destruido, este país donde las carreteras son un hueco interminable o son una trampa mortal en manos de Lampa, este país con ciudades que parece que hubieran sido bombardeadas por la aviación de un país enemigo, este país donde el mobiliario urbano no sirve para nada, después de 20 años de olvido y desinversión, en este país viene Nicolás Maduro a decirnos que él va a instaurar la misión Venezuela Bella. La misión Venezuela Bella. Bueno, resulta que en esta Venezuela Bella, vamos a empezar por lo más elemental. No hay agua, hermano, no hay agua. La crisis del agua en Caracas es brutal. Y cuando digo en Caracas, eso quiere decir que desde hace muchísimo tiempo en el resto del país, en la Venezuela profunda, hay gente muriéndose de sed. No hay agua. Y el problema del agua es un problema grave porque incide directamente en la calidad de vida, en la morbilidad e incluso en la mortalidad de los habitantes. El problema del acceso al agua implica dos cosas. Por un lado, al no tener acceso eficiente al agua potable, entonces se consume un líquido de dudosa calidad, incluso el que llega cuando llega por las tuberías ordinarias, y eso incide en enfermedades del tracto gastrointestinal y enfermedades de la piel. Por un lado. Por otro lado, la inadecuada disposición de las aguas servidas
produce un incremento de infecciones y también de enfermedades. Todo eso ocurre con el tema del agua, mientras que Maduro nos está diciendo que va a poner adornitos en las calles, ¿me entiendes? Entonces, todo eso forma parte del contexto en que se inicia este viernes 18 de enero. Yo quiero destacar en esta jornada en que estamos terminando la semana el dato importantísimo que es este inicio de recuperación de la esperanza. Yo creo que hay que reseñarlo así, hay que saludarlo así. Lo he dicho en el programa de ayer, en el programa de anteayer. Hay que ser muy claro, muy duro incluso si es necesario, muy crítico a la hora de señalar el necesario compromiso de la dirigencia política con el país y cuando ese compromiso es incumplido. Pero también hay que ser muy claro a la hora de felicitar, aplaudir, ¿no?, señalar las áreas positivas, los logros y también las mejores prácticas, pues las conductas adecuadas. Y yo creo que podemos decir que este refrescamiento de la esperanza es la respuesta del país a un liderazgo político que después de 3 años de estar dando tumbos, ¿no?, al fin se presenta en primer lugar unido, en su inmensa mayoría, no en la unanimidad porque eso es imposible, pero por lo menos en su inmensa mayoría, unido y con un planteamiento táctico y estratégico cada vez más claro. ¿Cuál es la estrategia? El cambio, sí, pero el cambio pacífico, institucional, constitucional. Así lo ha dicho Juan Guaidó. ¿Y cuál es la táctica? La táctica es ir construyendo apoyos, ir levantando apoyos nacional e internacionalmente. Eso es lo que está planteando la dirección política y eso ha obtenido una respuesta entusiasmada por parte de un sector de la población que estaba ciertamente molesto, decepcionado, deprimido. Hay que decirlo con claridad. En su inmensa generosidad, el pueblo venezolano estaba esperando la primera excusa para perdonar a sus políticos y nuevamente ponerse en la lucha. Bueno, es lo que ha ocurrido. Es lo que ha ocurrido. Yo creo que es muy importante que nosotros no perdamos de vista, ya no pensando en los políticos, sino pensando en nuestra propia conducta como ciudadanos, no perdamos de vista 3 cosas. En primer lugar, no volver a caer jamás en la trampa aquella de el liderazgo mesiánico. Hay un autor llamado Erich Fromm que escribió un libro muy famoso llamado El arte de amar. Erich Fromm decía en ese libro que cuando se está en las primeras fases del enamoramiento, la gente se le dilata la pupila cuando ve al ser querido, le sudan las manos, tiene mariposas en el estómago. Hay todo un conjunto de cambios orgánicos que te revelan que en efecto estás en presencia de la persona amada. Dice Erich Fromm que generalmente las personas cuando ocurren esos cambios, la gente dice, caramba, es que esta pareja que tengo es espectacular, es preciosa, responde a mis deseos, etcétera, etcétera. Una maravilla. Erich Fromm alertaba, decía, ojo, mientras más intensa es esa reacción, eso lo que quiere decir es que más solo estabas tú anteriormente. ¿Por qué hago esta reflexión? Bueno, porque lo mismo ocurre con el tema del liderazgo. Juan Guaidó es un dirigente político serio, es un trabajador, es un hombre humilde que se ha hecho a sí mismo y que por eso tiene un conjunto de datos en su persona, en su ejercicio político, en su discurso, que le permiten conectar con una inmensa mayoría de la población venezolana como pocos dirigentes de oposición. Juan Guaidó es todo eso. Pero estamos todos claros en que este efecto que se está produciendo en torno a su persona es producto más bien de la extrema gravedad de la decepción anterior y no de ningún dato de resurrección de ningún liderazgo carismático. Por eso, repito, es demasiado importante que tengamos claro que una de las garantías de éxito
de este refrescamiento de la esperanza es que insistamos los ciudadanos en, primero, conservar, mantener, potenciar la dirección colectiva. Segundo, tener una estrategia común. Tercero, tener una hoja de ruta clara, concertada, respetada por todos. Una táctica respetada por todos. Si eso es así, se incrementan nuestras posibilidades de triunfo. De hecho, hemos ganado, el campo democrático ha ganado cuando ha tenido dirección colectiva, estrategia concertada y táctica común. En cambio, hemos perdido, y hemos perdido de manera rotunda, ¿no? Cuando en vez de dirección colectiva hemos tenido aspirantes a líderes mesiánicos. Hemos perdido cuando en vez de tener estrategia concertada, tenemos agendas ocultas. Hemos perdido cuando en vez de tener táctica respetada por todos y acordada entre todos, tenemos a unos grupos tratando de imponerle a otros su particular visión de cómo se lucha y aplicando la política de hechos cumplidos, poniendo en la calle algo para tratar de arrastrar a los demás hacia eso. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y los ciudadanos, que no somos hinchas, no andamos con una banderita por ahí diciendo viva fulano, viva sutano. No, los ciudadanos hemos aprendido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respaldar las mejores prácticas, promover las mejores prácticas y distanciarnos de aquellas prácticas que en el pasado muy reciente nos llevaron a la derrota y a la decepción. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos precisamente con una conexión que nos va a permitir comprender cómo sectores muy importantes de la sociedad civil venezolana se están preparando, se están organizando, se están aprestando para participar en este conjunto de eventos y de procesos de lucha que han detonado con esta suerte de refrescamiento de la esperanza de la sociedad venezolana y del campo democrático en particular. Ya ayer les refería la importancia del documento elaborado y presentado por 120 organizaciones no gubernamentales a las agencias de las Naciones Unidas en Venezuela en función de que estas instancias técnicas adecúen su conducta a la gravedad de la crisis humanitaria compleja que está atravesando el país y empiecen a desvincularse de la conducta que durante largo tiempo tuvieron de aquiescencia con el gobierno nacional, porque no es un problema de escoger entre gobierno y oposición, el tema es escoger entre un país que está en situación de crisis humanitaria y el discurso ciertamente falso del gobierno nacional. Bueno, eso lo referíamos ayer y aquí estuvo el doctor Jaime Lorenzo de Médicos Unidos por Venezuela explicando ese detalle. Ayer mismo se produjo una reunión muy importante de organizaciones de desarrollo social, organizaciones no gubernamentales, que participan de una iniciativa llamada Diálogo Social. Y el punto que se estuvo debatiendo fue precisamente cómo participar con perfil propio y con claridad de objetivos en este proceso de cambio y en particular de cara
a el próximo 23 de enero. Tenemos en línea a Débora Van Berkel. Débora Van Berkel es presidenta de Sinergia, la más importante federación de organizaciones de la sociedad civil venezolana y una de las promotoras precisamente de este encuentro del día de ayer. Débora, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, comparte por favor con la audiencia de Radio Caracas Radio lo que ocurrió ayer. Te escuchamos. Muy buenos días, Chua. Un saludo a toda la audiencia. Fue un día muy productivo. Ayer estuvimos reunidas unas casi 100 organizaciones sociales, civiles, dedicadas a distintos ámbitos de trabajo, pero unidas en una visión común, en un compromiso común por restablecer la democracia en Venezuela con participación ciudadana, con acción ciudadana consciente, con claridad de objetivo, con propósitos que nos lleven a la construcción de una real transición democrática en el país. Y es bueno comentar que este grupo, que se une alrededor del nombre de Diálogo Social, es un grupo que viene trabajando desde hace casi un año, que no acaba de constituirse, sino que viene creando lazos de confianza y de trabajo conjunto entre organizaciones de sociedad civil muy diversas, y que haciendo un análisis del año pasado veíamos que en el escenario que iba a entrar el país en este 2019, teníamos la oportunidad de crear o apoyar condiciones de cambio alrededor de un apoyo a la Asamblea Nacional como la institución democrática que debería apoyar e impulsar esa transición. Y el año pasado, como muchos recordarán, esa tesis no era la tesis más atractiva. Había en el escenario político venezolano otras ideas sobre cómo podía impulsarse un cambio en el país, y bueno, había desde la idea de que no había que hacer mucho porque ya una intervención extranjera estaba lista para llegar, o sea que por supuesto nosotros no compramos, y muchas otras ideas que finalmente hemos visto que se ha decantado por la que observábamos como la ruta natural para que la ciudadanía pudiera ejercer el derecho de participar. Y bueno, estamos aquí ahora. Ayer tuvimos una excelente reunión donde hicimos un trabajo de concertar propuestas e ideas alrededor del tema del diálogo, y luego se lo presentamos a los diputados, parte de los diputados de la Asamblea Nacional, de la directiva de la Asamblea, justamente para buscar ese fortalecimiento de la relación entre la sociedad civil organizada y la institución democrática de la Asamblea Nacional. Ahí ratificamos dos cosas importantes, Chuo. Uno, que nuestra apuesta es para una salida democrática donde el diálogo y la negociación son fundamentales. Y luego, que la ciudadanía tiene que ser protagonista de ese proceso, y por eso ahí también trabajamos en varias ideas y varios acuerdos para lo que serían acciones alrededor de esa activación ciudadana. Estamos conversando con Débora Van Berkel. Débora Van Berkel es presidenta de Sinergia. Sinergia es una federación de organizaciones de la sociedad civil fundada por nuestro recordado maestro y guía y orientador, el padre Armando Janssen, recién fallecido. Repito, Sinergia es la más importante, más grande federación, alianza de organizaciones de la sociedad civil venezolana, y estuvo presente Sinergia en este encuentro de ayer del diálogo social con casi un centenar de organizaciones que estuvieron debatiendo a propósito de esto. Débora, uno de los detalles que a mí me llamó particularmente la atención en el curso de este debate que se produjo fue la continua referencia de todos los asistentes de que el 23 de enero no es el final de nada, sino el inicio de un nuevo proceso de lucha en el marco de una estrategia de promoción de la transición, del cambio democrático.
Explícanos un poco eso, porque como tú bien dices, en el pasado reciente se manejaron posturas que más que posiciones políticas eran casi supersticiones, y en este momento hay gente que teme que esta convocatoria del 23 de enero esté de alguna manera teñida por aquellas cosas, por aquellas ideas, repito, supersticiosas, de que todo se resuelve un día con una gran marcha, etcétera, etcétera. Háblanos de eso, por favor. Eso es correcto, Chuo. Mira, nosotros de verdad nos satisface decir que en ese encuentro hay una alineación de lo que es esa visión sobre el 23 de enero y sobre todo este proceso. Realmente coincidimos todas estas organizaciones, todos estos líderes sociales, que el 23 de enero es un día muy importante y un día que refleja, es una fecha en la cual conmemoramos la caída de una dictadura en Venezuela, y que para nosotros eso es significativo, que es un día que debemos celebrar, en el cual celebramos la liberación de una dictadura hace ya muchos años, pero que ahora estamos en un proceso y una disyuntiva igual, y que eso significa que nosotros tenemos que trabajar no pensando solo en ese día, dándole ese día un gran significado, pero viéndolo en un proceso. O sea, la transición no la decretamos ni nosotros ni nadie, ese es un proceso político, social, muy complejo, pero sí podemos ser un factor importante en el curso de cómo se darían esos pasos. Y efectivamente, consideramos que el 23 lo que debe significar es un gran encuentro ciudadano, una ratificación por lo que debe ser, digamos, el regreso a un proceso de construcción democrática y reconstrucción de la sociedad venezolana, y que eso debe estar signado por el concurso de todos los sectores, por la inclusión, por el respeto a la diversidad y por justamente trabajar en una línea de no violencia. La violencia solo apoya las tesis y las posturas de los radicales. Estamos ante una polarización no de chavistas y opositores, estamos en una, digamos, polarización entre los que piensan que la violencia es la estrategia que le sirve a su propósito y los que estamos justamente en la acera de enfrente. Que todo esto debe construirse desde un camino en paz, en diálogo, en discusiones, en debates y en la reinstitucionalización del país. Débora, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 18 de enero. ¿Algún mensaje que desde tu experiencia como luchadora social, desde tu experiencia como promotora de desarrollo social, quieras transmitir adicionalmente a la población venezolana en estos días, pues en víspera de esta movilización que se va a producir la próxima semana? Por supuesto, vamos unidos con mucho ánimo a la reconstrucción del país y la democracia, siguiendo nuestras propias agendas ciudadanas y nuestra convicción de que esto tenemos que hacerlo entre todos los venezolanos. Muchísimas gracias, Débora. Era Débora Van Berkel, presidenta de Sinergia, la más grande federación de organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, participante de esta iniciativa denominada Diálogo Social, una iniciativa que tiene más de un año promoviendo cercanía y confianza entre diversas organizaciones de la sociedad civil, y que ayer realizó una plenaria importante, la tercera plenaria del diálogo social, donde precisamente este tema fue el centro de las discusiones. ¿Cómo hacer para que nosotros los ciudadanos asistamos a este 23 de enero, no simplemente siguiendo la consigna de fulano o la invitación de mengano o agitando la banderita del partido tal o del partido cual? Por supuesto, se produce un fortalecimiento de la estructura de los partidos, qué bueno, porque sin partidos no hay democracia, pero los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de desarrollo social, tenemos nuestra propia perspectiva y nuestros propios puntos de vista, y con esos puntos de vista, con esa agenda ciudadana a la que hacía referencia Débora Van Berkel, vamos a asistir no solamente a la marcha convocada por la Asamblea Nacional el próximo 23 de enero, sino también vamos a ir a hablar con todos esos ciudadanos que obligados
van a ir a las movilizaciones que el oficialismo va a promover ese día, y vamos a ir también a las casas, a los barrios, a las urbanizaciones, a las veredas, a las escaleras, a los ranchos de los venezolanos que por una u otra razón sencillamente no asistan a ninguna movilización, porque aquí, repito, no se trata de que el 23 de enero sea el día de la raya amarilla, la raya roja, el día de la hecatombe. No, es un momento dentro de un proceso de transición a la democracia, de construcción de democracia. Así lo vemos. Esto es importante tenerlo muy claro. Y con esa claridad nos hablaba Débora Van Berkel. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Porque llegó la hora de escuchar nuevas voces por todos los medios. Con Mingo, un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. José Domingo Blanco, Mingo, viene por todos los medios, desde este lunes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora vamos a cambiar de tema. Hoy es viernes y como dicen alguna gente, el cuerpo lo sabe y también lo sabe el corazón, también lo sabe el intelecto. Hoy hemos hecho, en diversos viernes, hemos hecho comentarios sobre lo que pudiera ser una agenda cultural alternativa. Hemos tenido en este espacio a Bernardo Rotundo hablándonos de lo que es la cartelera del circuito Gran Cine y explicándonos qué opciones tiene el caraqueño para salir de la aridez de lo que es este tiempo oscuro, este tiempo de crisis, y qué alternativas podemos encontrar, por ejemplo, en el cine para no solamente distraernos, sino también nutrir el espíritu. Hoy vamos a hacer una variación, vamos a hablar no solo de cine, vamos a hablar de teatro. Hoy se produce un estreno importante de una obra muy interesante y resulta que su director es una persona cercana por diversos motivos. Su director es Jorge Roy. No me estoy refiriendo al dirigente empresarial, me estoy dirigiendo a este ciudadano que ha dado tantos aportes a la vida y a la lucha democrática desde diversos ámbitos. Me estoy refiriendo a su hijo, a Jorge Roy, que se ha destacado también como cinéfilo destacado, orientado también la opinión pública en este sentido del arte y de la cultura, y que hoy se estrena también como director de teatro. Lo tenemos en línea precisamente. Jorge, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Comparte por favor con la audiencia de Radio Caracas Radio cuál es la obra que vas a dirigir y cuáles son los matices que esta propuesta le plantea al público caraqueño. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Más bien, gracias por este espacio. Por supuesto, hoy es mi día de estreno y no podía dormir porque estoy con los nervios a punta, pero ya estaba despiertísimo para esta entrevista. Y bueno, sí, hoy arranca no solo mi obra, sino el Festival de Jóvenes Directores, que es una vitrina que desde hace 5 años el Trasnocho Cultural le ha dado a los jóvenes creadores de teatro para presentar sus trabajos. Este es un festival donde se presentarán 8 obras a partir de hoy hasta el 17 de marzo, de 8 jóvenes directores que estarán compitiendo por un premio final, que es tener una temporada completa en este espacio del Trasnocho Cultural, que como bien sabemos es uno de los espacios más concurridos y de excelencia para el teatro y para el cine en nuestra ciudad. Yo me lanzo a la dirección teatral con una pieza de Alejandro Casona, Prohibido suicidarse en primavera, una pieza escrita en 1937 que para este montaje yo adapté y modernicé. Es una comedia de enredos que habla un poco
sobre las personas que han perdido el rumbo en sus vidas, que la vida les ha dado crisis y razones para tirar la toalla, mucho como sucede aquí en Venezuela, pero que de alguna manera u otra deciden aferrarse a las cosas que les hacen felices y a las cosas que les apasionan para poderse mantener, digamos, en esa lucha y en esa contrariedad que a veces nos pone la vida. Es una comedia divertidísima, yo te la cuento así súper serio, pero es una comedia muy divertida que tiene un elencazo de 9 actores, que hoy en día hacer una obra con esta escala es complicado por la situación y la crisis, pero afortunadamente cuento con el apoyo de la Oficina Cultural de la Embajada de España por tratarse de un clásico español, y desde un principio se sumaron a apoyar este proyecto que, bueno, a mí me tiene tan contento y que ya finalmente hoy estrenamos y que va a estar en funciones los viernes a las 7:30 y sábados y domingos a las 7 en el espacio plural del Centro Cultural Trasnoche. Nos está hablando Jorge Roy, joven venezolano, trabajador de la cultura, cinéfilo, y hoy se estrena, esta es su ópera prima como director teatral, Prohibido suicidarse en primavera, una expresión, por cierto, que se transformó en frase para advertir sobre la necesidad justamente de tener apego a la vida y de buscar las razones profundas más allá de las crisis evidentes o aparentes. Jorge, una pregunta, disculpa el dato, digamos, técnico, pero ¿cómo hiciste? Porque en estos momentos lo que sobrevive de teatro sobrevive a base de espectáculos unipersonales fundamentalmente, no porque tengamos una particular vocación por el monólogo, sino por el tema de los costos de producción. ¿Cómo se te ocurrió plantear tu primera obra a dirigir precisamente con una obra con un elenco de 9 actores? ¿De dónde viene esta decisión tan interesante y que yo celebro y que yo saludo de hacer teatro a toda costa, a todo evento, a pesar de los rigores de la crisis? Te escuchamos. Bueno, esta obra me ha acompañado desde que yo empecé a hacer teatro en el colegio cuando tenía alrededor de 15 años, y ha sido una obra que, precisamente como tú comentas, por su escala, por su magnitud, ya no se producen en estos tiempos, y yo me planteé como reto personal el poderlo modernizar y presentar a las audiencias actuales, porque creo que tiene un mensaje que, a pesar de que haya sido escrito en 1937, sigue más vigente que nunca, y sobre todo para nuestro país. Entonces, por supuesto, la única manera de hacerlo es a través de alianza. Como te mencionaba, la principal alianza fue sumar a la Oficina Cultural de la Embajada de España, quienes no solo se están sumando, digamos, colaborando con los derechos de la pieza, sino también en la producción. Y por supuesto tengo que agradecer a más de 15 marcas aliadas que han estado donándonos desde vestuario hasta comida para nuestro equipo, hasta fotos. Ha sido un proceso espectacular, donde se ve que aún en estos momentos hay gente que está dispuesta a seguir apostando por la cultura, seguir apostando por el teatro, y que de verdad que yo me he sorprendido en todas las obras en las que yo he estado como actor. Me he sorprendido de algo, y es la unión que existe en el gremio teatral, porque es un gremio que siempre ha tenido que trabajar con las uñas, y que aún hoy en día siguen sin rendirse ante ninguna circunstancia, y que a cualquier amigo del teatro que tú llamas, mire, necesito un cable, necesito una luz, siempre están dispuestos a ayudar. Entonces, eso es algo que me ha sorprendido, y eso es algo que también tengo que decir de mis 9 actores, que son 9 locos que se sumaron conmigo a este proyecto, a estar ensayando durante 3 meses, y ahora lanzarse a esta aventura de estrenar esta pieza. Pero estamos todos muy felices y orgullosos del trabajo que hemos logrado, y ahora solo esperamos que el público pueda disfrutar tanto como nosotros lo hemos hecho en este proceso. Repítenos por favor los datos para quienes quieran ir a ver Prohibido suicidarse en primavera. Claro que sí, estamos los viernes a las 7:30, sábados y domingos a las 7, desde el 18, el día de hoy, hasta el 27 de enero. Las entradas las pueden conseguir en las taquillas del Trasnocho Cultural y también a través de ticketmundo.com. Muchísimas gracias. Era Jorge Roy, actor, cinéfilo, hombre de televisión, hombre de teatro, y a partir de hoy, porque hoy se estrena en esta condición, Nobel director de teatro. Jorge Roy, junto con un elenco de 9 jóvenes venezolanos, apostando por la cultura, apostando por el país, repito, en esta Venezuela desgobernada
por personas que desprecian la cultura. Hacer cultura es una forma quizás la más hermosa de hacer resistencia, de ejercer resiliencia. Muchísimas gracias a Jorge Roy por abrirnos esta ventana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Las lesiones ocurren todos los días y en Globalterap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Globalterap y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión y queremos usar estos minutos finales del programa para expresar nuestra indignación, nuestro rechazo frontal al terrorismo, nuestra solidaridad con el hermano pueblo colombiano, concretamente con nuestros hermanos de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que fue ayer agredida por un brutal atentado terrorista. Comparto con ustedes lo que nos dice la primera plana del diario La Opinión. Este diario, La Opinión, es de Cúcuta, y lo he tomado precisamente porque allí, en esa ciudad, hay tantos y tantos y tantos venezolanos que han llegado a esa localidad colombiana huyendo del hambre, huyendo de la represión, huyendo de la inseguridad, huyendo de todo esto que se puede denominar con una sola palabra, huyendo del madurismo. Bueno, el diario La Opinión describe así lo que ocurrió ayer en Bogotá. Mortífero atentado en escuela de cadetes de la policía. El gran titular dice: parecía el fin del mundo. El cielo se tornó gris y las sirenas pusieron fin al silencio de quienes no entendían qué pasaba. El coche bomba activado ayer en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en el sur de Bogotá, inundó de pánico e indignación a Colombia, que busca pasar la hoja de la violencia. Cuando volteamos a mirar a la escuela estaba el cielo gris de humo, la gente corría, las sirenas, horrible, horrible, parecía el fin del mundo, describió Rosalba Jiménez, una comerciante vecina de la Academia Policial, en la que un atentado con explosivos le quitó la vida a 21 personas y dejó heridas a otras 68. Miembros de la policía, testigos de lo sucedido, le confirmaron a Colprensa que la escuela solamente tenía habilitada una entrada vehicular, hasta donde llegó Jorge Aldemar Rojas Rodríguez, quien conducía la camioneta con la que se produjo el atentado criminal. Allí lo atendieron 4 uniformados, quienes no lo dejaron entrar, pero aún así el hombre burló la seguridad, incluso llevándose por delante a los uniformados que prestaban el servicio. Según el relato de los testigos, el hombre buscaba un lugar donde hubiese gente, por lo que siguió su camino hasta llegar al comedor
de la Escuela de Policía General Santander, donde finalmente accionó los 80 kilos de pentolita que a juicio del fiscal general Néstor Humberto Martínez llevaba el carro en su interior. 21 víctimas fatales, 21 asesinados, más de 60 heridos, casi 70 heridos. Todo esto ocurrió ayer en este atentado criminal. Yo creo que desde acá, desde Venezuela, tenemos que tener una actitud y una conducta que vaya mucho más allá del tradicional saludo a la bandera, de decir, caramba, lo sentimos mucho, nuestra solidaridad con las víctimas. Yo creo que hay evidentemente razones para que en Venezuela, si no el gobierno, sí los ciudadanos, hagamos una reflexión profunda a propósito de esto. En primer lugar, bueno, porque lo tenemos al lado, ¿no? Si hay violencia en Colombia, si se retrocede en Colombia a los días horrendos de la confrontación armada, esa violencia nos va a afectar de manera inevitable, nos va a afectar de manera lamentable. Y hoy Venezuela no es aquella Venezuela que sirvió de refugio y cobijo a los colombianos que huían de la violencia en aquel país. Hoy es todo lo contrario. Venezuela es víctima de un proceso brutal de violencia política y de violencia social. Venezuela es hoy un país que en vez de recibir con los brazos abiertos a aquellos colombianos que tengan que huir de la violencia, Venezuela es un país donde los colombianos de segunda y tercera generación se están regresando a su país de origen y donde los venezolanos prácticamente en marchas multitudinarias están atravesando el puente internacional para encontrar en Colombia el alimento, el cobijo y las oportunidades que la Venezuela Chavo Diosdado madurista les ha negado. Entonces es un momento particularmente delicado. Eso que ocurrió ayer en Bogotá nos afecta a nosotros, nos afecta directamente. Por un esa razón elemental. Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Bueno, de eso se trata. En segundo lugar, ese tema específico. Nosotros estamos en un proceso álgido, extremadamente delicado, de intentar reconstruir el camino a la transición democrática en Venezuela. Y aquí las tentaciones y las presiones, las provocaciones para que nuestro país caiga por el precipicio de la violencia son muchas, muchas. Desde las provocaciones irresponsables que vienen del ámbito de quienes creen que todo vale con tal de mantenerse en el poder. Eso es una desgracia, pues. Hemos visto cómo el poder, en forma, repito, irresponsable y vergonzosa, ha intentado empujar a este país a la violencia una y otra vez. Pero también está, y hay que decirlo con claridad, con valentía, también está grupos muy pequeños, supuestos liderazgos, que con absoluta irresponsabilidad se ponen a coquetear con la idea de la violencia como supuesta partera de los cambios que ellos no han sabido propiciar con el ejercicio lúcido de la lucha social y de la lucha política. Hay gente así, hay gente que dice con una ligereza impresionante, espeluznante, no, aquí tiene que haber un sangrero para que esto cambie. No, chico, esa precisamente es la carta del poder para evitar los cambios, la violencia. El camino que hemos escogido los venezolanos una y otra vez es la promoción de los cambios necesarios por la vía pacífica, por la vía de la no violencia activa. Y entiéndanlo de una vez, y si no lo entienden, investíguenlo. La no violencia activa no consiste en rehuir cobardemente a la lucha. Por el contrario, consiste en enfrentar valientemente la violencia del adversario con la lucha pacífica y activa. De eso se trata. Bueno, se acaba de cumplir, ¿vale?, el pasado 15 de enero, un nuevo aniversario del nacimiento de Martin Luther King. Quien no conozca lo que es la no violencia activa, bueno, que aproveche, googléalo, búscalo, aprende,
¿De qué se trata? Hay otro aspecto, un tercer aspecto, también muy lamentable y en este caso particularmente vergonzoso para nosotros como venezolanos. Estos hechos de violencia contra la sociedad colombiana, contra el pueblo colombiano, contra el gobierno colombiano, tienen que generar, chicos, una reflexión en este país donde nuestro gobierno ha dicho una y otra vez en distintos tonos y en distintos momentos que para ellos los grupos violentos, terroristas, narcoterroristas son fuerzas políticas. Es que no nos acordamos de cuando el señor Chávez dijo que Venezuela limita por el oeste no con Colombia sino con la FARC. Es que no nos acordamos de cuando ese mismo dirigente dijo que las FARC y el ELN son auténticos ejércitos bolivarianos, ejércitos populares que merecen tener beligerancia y respeto como fuerzas políticas. ¿No recuerdan eso? Sí, chicos, los mismos tipos que asesinaron los guardias nacionales allá hace apenas 2 meses en Guayana, los mismos tipos que han montado emboscadas y han asesinado soldados y civiles venezolanos, no solamente en Zulia, allá arriba, en la frontera, sino en Táchira, en Apure, en tantas partes de nuestro país. Bueno, aquí ha habido un discurso desde el poder que dice, no vale, pobrecito, ellos son gente buena, hay que ayudarlos. Bueno, esos factores oscuros hicieron esa barbaridad ayer en Bogotá. Nosotros, venezolanos, demócratas, ciudadanos, tenemos entonces razones mucho más profundas que ningún otro pueblo para decirle hoy, en este momento, al pueblo y al gobierno colombiano, estamos con ustedes, de verdad, de corazón, de alma. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.